a ocupar esta obligación, esta responsabilidad en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Ya con esta es la segunda temporada, podríamos decir Segundo así, la periodo. segunda periodo, la segunda Sí. etapa en la cual le toca estar al frente. Usted le realizamos una entrevista cuando le comentamos si iba a ser nuevamente ratificado como presidente de esta comisión. Nos dijo que no sabía, que no lo esperaba y que a lo mejor sería el momento para que otra persona tomara este lugar. Sí, mira, bueno, yo obviamente iba a participar en la terna, la ley me lo permitía, pero cuando realmente no perteneces a ningún partido, es difícil que una legislatura luego te voltee a ver. Bueno, se volvieron a dar las circunstancias, digo, yo no pertenezco a ningún partido político, nunca he militado, no quiere decir que no lo vaya a hacer, probablemente si alguna vez se llega a dar, bueno, es parte del derecho ciudadano. Ya. Pero me inscribí, ¿verdad? Me inscribí, bueno, quiero buscar la reelección bueno, se volvió a formar una terna y bueno, nuevamente esta otra legislatura me volvió a dar el fallo a favor. ¿Cree que le valió nuevamente el que no perteneciera a un partido político? Porque están las dos vertientes. Una, que no había el apoyo de algunos partidos o la preferencia por algunos actores políticos pertenecientes a algún partido. Y la otra, que pues ha sido un hombre neutro en esta situación, un hombre que ha estado al tanto de la ciudadanía en general, Sí, plural. yo creo que los derechos humanos, cuando estás al frente de una institución como son los derechos humanos, lo primero que tienes que hacer es desmarcarte de cualquier tipo de ideología y simplemente es buscar a ver la defensa de los derechos humanos. Entonces, pues estos años que he estado al frente de la Comisión de Derechos Humanos, pues las recomendaciones han sido para los tres colores o cuatro colores que hay en los partidos políticos gobernando, ¿no? O sea, no ha habido un señalamiento individual o etcétera, ¿no? No ha habido una inclinación hacia nada, sino simplemente hacia el ciudadano que violentó los derechos humanos y que tiene un cargo público. ¿Cuál ha sido o cuál es la diferencia del primer periodo a este segundo periodo que le toca estar encabezando? Bueno, una de ellas es un poco ya tienes más experiencia hacia la institución. Yo tomé una institución con un rezago en cuanto al número de expedientes ¿Había carencias? de casi el 80%, o sea, el 80% de los expedientes que estaban dentro de la comisión ya habían vencido su periodo para que pudieran ser resueltos. Ahorita este rezago lo cambiamos casi al 4%, de un 80 en 4. Entonces ahorita ya es un poco más dinámico porque estás tratando de resolver a la gente que va con una queja en menos de 4 meses. Cuando está al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues es una persona que está siempre en el ojo de las cámaras, de los reflectores, de la misma ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos, sin duda alguna, son de lo más importante que tenemos que proteger en nuestra sociedad para no sentirnos vulnerables. Hay diferentes situaciones que se han venido desarrollando y que han venido evolucionando. No somos los mismos de hace 20, 15, 10 años a este momento. ¿Cuáles han sido las diferentes problemáticas que en aquel momento se enfrentó cuando usted entra en su primer periodo y ahora que entra este segundo periodo? Sí, bueno, yo te voy a decir que cuando yo estudié, cuando fui niño, no existían los derechos humanos como un capítulo. A mí me tocó estudiar una etapa en la que los derechos humanos no se mencionaban. La generación de los derechos humanos es algo relativamente nuevo. México tiene la primera institución de derechos humanos a partir de 1990, Zacatecas a partir de 1993. Prácticamente cuando yo ya estaba ya en profesional, empiezan a hablar de los derechos humanos. Y entonces los niños de ahorita, por ejemplo, que estamos educando, ya le están hablando de los derechos humanos. Y en cambio nosotros crecimos sin esa cultura de los derechos humanos. Creo que es un cambio, un paradigma importantísimo el que se dio, como es el reconocimiento de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasó durante mi primer periodo? Bueno, la reforma constitucional más importante que ha tenido la propia Carta Magna desde su formulación es precisamente que en el capítulo 1 de la Constitución, el artículo número 1, ya se habla de los derechos humanos, ya está en el artículo número 1 de la Constitución. Se modificó el 10 de junio del 2011, que yo creo que es el parteaguas, dijéramos así, de lo que eran los derechos humanos antes a lo que es ahora, ¿no? Antes se hablaba de las garantías individuales y ahora estamos hablando de los derechos humanos y sus garantías. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que es la parte más significativa que me ha tocado vivir, ¿no? Me tocó vivir este cambio total
porque ahora sí ya obliga a todas las autoridades en los ámbitos de su competencia el respeto, la promoción y la enseñanza a los derechos humanos, cosa que antes ni siquiera estaba en la Constitución. Y que no era protegido. Y que no eran protegidos, ¿no? Digo, yo fui educado todavía con el metro de la maestra que te dejaba hasta marcado a veces, o con el borrador cuando te Eran pegaba. diferentes formas de educar al maestro, pero lo cierto es que no sé si eran mejores o peores, o cuál podría ser su calificativo, porque en este momento vemos que hay una educación también deteriorada por si la evolución y la tecnología nos han hecho ser más cómodos en cuanto a estar dentro de un aparato electrónico, pues yo creo que Sí, también la pero vulnerabilidad también ahí llega, ¿no? yo creo que no hay nada que te justifique el que golpeen a un niño. No hay absolutamente nada que te justifique golpear a un niño. Y te digo golpear, ¿no? No es lo mismo tal vez como dijo su Pues santidad. sigue dando. Como dijo su santidad, una nalgada a veces es válido, ¿no? Golpear, yo te puedo decir que yo tengo una queja por un niño fracturado, por el maestro que le dio con el metro. Entonces realmente tú dices, en aquel entonces así nos educaban, pero obviamente no era correcto. Y además no había algún reglamento, algo que prohibiera esto. Actualmente, bueno, gracias a los derechos humanos, pues ya no se permite tanto abuso hacia los niños o hacia las escuelas. Pero se sigue dando. Sí, claro. Y cosas, situaciones graves, ¿no? Como el abuso sexual de un maestro hacia un Solamente niño. que en ese tiempo se veía común y en este momento yo creo que hay las denuncias Claro, más constantes. Usted me comentó alguna vez, no es que se estén vulnerando mal los derechos humanos, es que la gente ya empieza a denunciar más. claro. O sea, hemos estado trabajando con esta cultura de la denuncia, que la gente conozca sus derechos y al mismo tiempo denuncie, pero aún así hay una gran violación de los derechos humanos que no es denunciada, que no es señalada por el ciudadano, o que a veces nada más van y lo señalan en un medio de comunicación, pero no en la institución que es la que se dedica a defender esto. La sociedad va cambiando, la familia es la institución, el núcleo de la sociedad. La misma familia ha cambiado. Son muchas las familias donde el papá, la mamá tienen que salir a trabajar, donde los jovencitos se quedan solos en casa, donde no hay acercamiento con los padres, donde en la cena, en vez de tener una plática, y usted lo mencionaba hace un momento, en vez de salir a jugar, están en los dispositivos móviles, están en el videojuego. Está también el cambio, los matrimonios gays, los matrimonios homosexuales, que en algunos lugares ya se permite, que no lo podemos tomar como una discriminación, pero lo cierto es que todo va cambiando. Para bien, para mal, positivo o negativo, maestro. Sí, no, yo creo que mira, ahorita nos estamos enfrentando con la generación que le llaman la generación Z. Nosotros somos migrantes tecnológicos. Nosotros crecimos sin computadora. Prácticamente yo el primer contacto de computadora que lo tuve fue después de egresado como médico. Esto quiere decir que toda mi formación no tuve acceso a una computadora porque no existían. Pero por otro lado, nuestros hijos ya son nativos tecnológicos. Y entonces aquí hay un parteaguas entre el padre y el hijo precisamente por la tecnología. Pero ahora también estamos viendo, esto nos da una vulnerabilidad hacia los niños o hacia las personas, porque mucho, por ejemplo, del enganche, de la trata de personas se está dando a través de la tecnología. Y tenemos lo que es el ciberbullying, el sexting, que muchas veces los papás no tienen ni la menor idea de lo que es esto, precisamente porque nos tocó vivir este cambio, este paradigma generacional. Y obviamente pues lo estamos viendo que afecta en violación a los derechos humanos. Y ahora es muy fácil que te contacten por Facebook y tras vez si eres un poco inocente, pues al rato terminas siendo parte de la trata de personas, o trata de blancas como lo llama la gente. O bien un Snapchat que mandas y que realmente pues anda en la red y simplemente una foto que tú tomas con tu smartphone inteligente, pues perfectamente pueden saber la ubicación, en qué escuela, en qué casa, dónde se tomó, con la simple foto y con el celular en mano. Entonces, todo esto desconocimiento hay un parteaguas generacional que está haciendo que, en este caso, los menores de edad sean más vulnerables a la violación de sus derechos humanos. En este primer periodo que le tocó encabezar, me imagino que son muy diferentes a las demandas que llegan en este momento a la Comisión Estatal. Así es, este año pasado vimos un gran incremento en lo que es la violencia escolar. Por eso empezamos a ver cómo las quejas por violencia escolar iban en aumento
y el año pasado dedicamos intensamente capacitación en violencia escolar, pues para tratar de prevenir, para ver los factores de riesgo, para ver los datos de alarma y cuál sería la conducta a seguir por parte de las autoridades en este caso. Y este año vamos a seguir refrendando esta actividad porque vemos que pues, sigue manteniendo, ¿no? Ahora, lo que realmente derechos humanos hacemos en materia de capacitación pues, es muy poco. Con la capacidad que nosotros tenemos, con el presupuesto que nosotros manejamos, le llegamos al 1% de la población. Decimos, capacitamos a 20,000 personas. Sí, pero no es ni el 1% de la población. Entonces yo creo que aquí se necesitan políticas públicas, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Judicial, de todos los poderes, precisamente para encaminar un trabajo serio y formal a favor de la lucha contra la violencia escolar, que es realmente algo que tenemos que trabajar. Esto se debe de manejar junto con la Secretaría de Educación Pública. Claro, desde el Poder Ejecutivo con sus diferentes secretarías. Tiene que haber cambios, me dice, si no, no se podrá estar llegando con este mensaje a más número de la población de zacatecanos, de mexicanos. Sí, te digo, ahorita tenemos el grave problema de la generación Z y los que somos migrantes tecnológicos que no nos tocó vivir. Entonces este periodo ahorita ha sido de crisis precisamente para los niños y la juventud. Deben de ser atendidos tanto en la educación como en algunos otros temas, ¿no? Para esto la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya sabemos que ya hay la autorización para un nuevo edificio donde también están restringidos, donde no se encontraban con lo propio para que pudiera visitar hasta una persona con discapacidad, porque estaba por ahí la situación un poquito compleja para que pudieran subir a las diferentes oficinas. Pero más que un edificio, más que un lugar físico, me comenta, debe de haber ese desprendimiento de un mensaje. En las escuelas ya no hay educación cívica y ética. Así es. Desde ese mismo instante comienza el bloqueo, ¿no? A De los hecho, antivalores. de hecho, ahorita lo que nosotros estamos tratando de hacer es capacitación, pero al personal docente en materia de derechos humanos, porque ellos serían los multiplicadores en las escuelas. Vamos, el próximo lunes tenemos una capacitación en el municipio de Nochistlán para 150 maestros. ¿Por qué es el interés en capacitar a los maestros? Bueno, porque ellos van a ser los próximos multiplicadores con sus alumnos en materia de derechos humanos. De ahí la importancia pues de que hay que buscar las cúpulas que se dedican a la enseñanza para que transmitan estos valores, estos derechos humanos. Ha venido a afectar mucho esta situación de vulnerabilidad en cuanto al tema de la educación, el tema de la discriminación, a que muchos jóvenes se enlisten en las filas de la delincuencia común, de la delincuencia organizada. Sí, bueno, aquí tenemos un grave problema también, la pérdida de valores, la otra es que el padre y la madre tienen que salir a trabajar, y luego es elemental que tienes una guardería, pero tu niño en la guardería te lo aceptan hasta los 4 hasta los 5 años, y luego ¿qué sigue después? El niño ya queda a expensas de quién, porque papá y mamá están trabajando. Entonces, ha faltado mayor áreas de diversificación de tal forma que los niños puedan seguir teniendo ciertas actividades, no nomás hasta los 5 años, que es la guardería, sino para que sigan continuando y tratando de promover estos principios, valores, actividades recreativas, etcétera, y que el niño no quede vulnerable pues a estos grupos delincuenciales, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay pobreza extrema, doctor, y que aquellas personas no pueden acceder a la seguridad social y que no tienen derecho a la salud, que no tienen derecho a recibir un medicamento, aún en este tiempo? No, yo creo que el derecho a la salud no se les puede negar, no se les puede quitar. Es un derecho, el derecho a la atención a la salud. Para eso estamos exigiendo políticas públicas en materia de derecho a la salud y por eso estamos muy vigilantes del sector salud. Efectivamente, uno de los graves problemas es la pobreza. El derecho a la alimentación en un momento dado se ve vulnerado, pero bueno, aquí es un problema ya social, político y económico que se da en este contexto, ¿no? Usted mencionaba en su último informe que quienes tuvieron más denuncias fue precisamente en el tema de violencia escolar y aparte en cuanto a algunas corporaciones policíacas, principalmente la preventiva. ¿Cómo se estará atacando ese frente? Digo, bueno, tenemos que ahorita hubo una gran movilización dentro de los cuerpos policíacos en cuanto a su personal, por aquello de la certificación de confianza que se les otorgó. Pero pues falta que ahora sí ya queden más fijos como para poderlos también nosotros capacitar, porque antes había una gran movilidad
en cuanto a ser policía. El presidente municipal, lo recuerdo, una vez se molestó con su secretaria y la degradó a policía. Sin ninguna capacitación, sin ningún conocimiento. O sea, antes, aunque sea deme el trabajo de policía, ahora no, ahora ya van a estar certificados, va a haber ciertos requisitos y entonces ahora sí creo que vamos a poder impactar más en la capacitación en este grupo, ¿no? ¿Falta mucho por hacer, doctor? Bastante, bastante. Derecho, yo te reconozco, la credibilidad de la institución a veces no es lo mejor, pero porque no tenemos un presupuesto suficiente como para que lleguemos, por ejemplo, al interior de los municipios. Únicamente tengo oficinas en 7 municipios, cuando el estado son 56 municipios, y entonces tampoco tengo personal para ir a todos los municipios a capacitar a las autoridades, a las escuelas. Entonces yo creo que hay un gran desconocimiento en cuanto a lo que es la cultura de los derechos humanos y en cuanto a lo que es la institución de los derechos humanos, ¿sí? Y más en el medio rural o en el medio semiurbano. A veces me toca escuchar y decir, es que los derechos humanos no sirven para nada. A ver, espérame. Podrás decir, la institución de derechos humanos no sirve, pero los derechos humanos, ¿cómo no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son elementales. Tú no puedes decir que los derechos humanos no sirven. Entonces, desde ahí muchas veces estamos viendo el desconocimiento a lo que son los derechos humanos y a lo que es la institución de derechos humanos. Entonces yo creo que nos falta mucho por hacer, pero hay que llegarle a las autoridades y hay que llegarle a la ciudadanía para que sepa defender sus derechos. ¿Cómo se considera usted como persona valiente, congruente, sensible? Pues yo he tratado de ser congruente entre lo que son los derechos humanos y lo que me toca representar, ¿no? He tratado de ser sensible, siempre estuve atendiendo a grupos vulnerables y espero terminar mi encomienda al frente de la Comisión de Derechos Humanos y regresar a atender a esos grupos vulnerables de la medicina, que es donde todo el tiempo he estado dedicándome. Aún y cuando usted ya no esté en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿seguirá con esa labor? Sí, claro, me voy a volver a reincorporar tal vez al FREMPAVI, creo que ahorita ya incluso se disolvió, creo que ahorita no tenemos representación ante esta asociación civil, pues habrá que recomponerla, ¿no? O si no, bien buscar alguna otra o formar alguna otra nueva, pero que sigamos en materia de derechos humanos. ¿Cómo se ve usted en 10, 15, 20 años después de todo este proceso de atención, después de haber conocido muchas situaciones de esas? Porque a pesar de que es un hombre joven, pues también hay sentimientos y también le mueve y también este tipo de situaciones y el aprendizaje que se lleva, yo creo que es vasto. Así es, no, yo creo que siempre hay que ser un activista defensor de los derechos humanos, porque para que te dediques a esto no te lo da un nombramiento, no te lo da un puesto, sino Exacto. te lo da ese espíritu de defensa a favor de la gente más vulnerable. Y eso esperemos sigamos durante todo este tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista y por el momento, doctor. Yo creo que es muy importante decirle que detrás de una encomienda, de una obligación, una responsabilidad, siempre debe de haber hombres capacitados, preparados y con ese tema positivo de atender a la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor, y que sigan esas labores. Muchas gracias y pues aquí tienen su casa, bienvenidos. Muchísimas gracias. El doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Regresamos hasta el estudio, está usted viendo México Explorer, fue el análisis político en la opinión de los que saben.